El espectro de visión es más bien los colores que puede registrar el ojo humano. Se encuentra normalmente entre 400 y 700 nanómetros, que es lo que se denomina los colores que se puede más bien percibir el ojo, como les decía. La quimioluminescencia, para buenas noticias, es que se percibe entre 400 y 700 nanómetros, es decir, que sí es perceptible, pero sí con cierta dificultad. Ahora, a continuación les mostramos dos fotografías. Una se hizo con sangre fresca y otra se hizo con una muestra del chaleco. Hay que tener en cuenta que la muestra del chaleco tiene 150 años de antigüedad. En algunos reportes de criminalística se menciona que una muestra de sangre de más allá de 3 meses puede dar un resultado falso positivo o puede ser negativo, cuando muchas veces sí puede haber sangre. En este caso, lo que nosotros probamos es que, por ejemplo, aquí en la muestra se muestra del chaleco que la quimioluminescencia es mucho menor, pero esto no quiere decir que sea porque es más antigua, es decir, que tiene más bien las moléculas de sangre están más dispersas, obviamente secas y deshidratadas, más que de la muestra de sangre fresca. Ahora, hay otro procedimiento, se puede decir así, que logramos hacer a partir de pero no es que no se recomiende mucho, sino que no es muy fiable, por decirlo así, que cuando se coloca el peróxido de hidrógeno en la muestra de sangre, esta va a causar efervescencia. Es como cuando colocamos agua oxigenada en sangre y genera como esa efervescencia blanquita, es porque se empieza a liberar agua y oxígeno, es decir, que los eritrocitos que se encuentran en la sangre reaccionan más bien con la catalasa, que es la proteína que se encuentra en la sangre, con el peróxido, descomponiéndolo y generando agua y oxígeno. Esto quiere decir que puede ser un positivo para la presencia de hemoglobina de la sangre. Ahora, muchos otros materiales pueden causar este fenómeno, entonces, de alguna manera puede ser como un positivo, pero siempre se recomienda hacer más de un procedimiento, por lo mismo de poder identificar sangre bien. No normalmente se tiene que seguir un solo procedimiento, sino varios para poder confirmar a ciencia cierta el material constituyente, ahora sí, de la prenda. Y bueno, posteriormente procedimos a hacer los análisis de identificación de la proteína. El primero que realizamos fue el de Branford, en el que con un espectrofotómetro de líquidos en el rango de luz visible que se encuentra entre 350 y 750 nanómetros, medimos la absorbancia que tiene el reactivo con una muestra de sangre que extraímos en el momento, para poder tener una gráfica de resultados con los que contrastar nuestro resultado del chaleco, ya que estos resultados no existen en ninguna otra fuente bibliográfica que pudimos tener acceso. Dentro de los resultados, queremos destacar que la cantidad de muestra con la que nosotros contábamos para hacer el análisis de la sangre era de 0.0001 gramos de sangre. Y esto incluía incluso todavía partículas de polvo, de las fibras y demás, que disminuyen todavía más la cantidad de sangre que tuvimos. En este procedimiento, lo que hicimos fue, en un tubo de ensayos, agregar la muestra, el reactivo, y medir su absorbancia a diferentes longitudes de onda y registrar su absorbancia. Lo más evidente que podemos ver en la gráfica es que al contrastar los resultados del chaleco, que son los del verde, no concuerdan con las absorbancias ni del reactivo ni de la muestra de sangre en el momento. Esto se debe a que las concentraciones eran muy distintas. En esas mediciones teníamos la concentración más alta porque teníamos la posibilidad de realizarla. Pero lo importante aquí es destacar que la mayor absorbancia del resultado en cuanto al chaleco se encuentra cerca de los 590 nanómetros, que es la correspondiente a la del reactivo con sangre, que es la de color rojo. Y bueno, nosotros creíamos que por esta cantidad tan pequeña de muestra no íbamos a poder identificarlo a simple vista, pero cuando realizamos el procedimiento nos dimos cuenta que sí, y como pueden ver en la fotografía, el cambio de color de un azul verdoso a un azul es evidente sobre una superficie blanca, incluso las concentraciones tan bajas de la muestra.
Bueno, seguimos con las tiras reactivas, otro elemento para poder reconocer proteínas en la sangre. Ahora, estas tiras con Bour-Diaz test normalmente se utilizan en la identificación de diferentes elementos en la orina, es decir, es utilizado por varios médicos para poder determinar algunas enfermedades en la presencia de orina. Es cuando normalmente a la gente le piden la muestra de orina para poder hacer estudios. Ahora, hay una parte en estas tiras que sería el último cuadrito que identifica sangre, es decir, la proteína, las hemoglobinas, la glucosa, la hemoglobina y los eritrocitos. En este caso, lo que se utiliza para esta prueba o lo que contiene esta tira es dimetilhexano y tetrametilencidina. Estos dos elementos en combinación con la hemoglobina generan un color como azul verdoso, que eso es lo que nos da positivo a esta prueba. Ahora, esta prueba es muy eficiente ya que necesita cantidades muy pequeñas de sangre. Por lo visto, normalmente en la orina, cuando contiene sangre, es muy difícil de observar, por lo que normalmente necesita solo 3 moléculas de sangre para poder identificarla y cambiar de color. En el tubito que viene donde normalmente que se vende, viene ya marcado las especificaciones para un resultado positivo. Puede ir desde puntos muy pequeños de sangre, más bien serían como de color verdecillo, azulillo, hasta que el cuadrito entero se vuelva color como oscuro. Como podemos ver en nuestra muestra que tenemos aquí, cambió completamente el color del amarillo que tenía al verde azuloso. Ahora, esta muestra para nosotras se hizo 2 veces, ya que en la primera se intentó hacer con la fibra entera de la muestra. En este caso, ese sería tal vez un contra en algunos casos, ya que sí se necesitan sacar algunas partículas de la prenda o el material que sea de soporte de la sangre y combinarlo con un poco de agua tibia o caliente para que la reacción se pueda dar. También la orina o algunas otras sustancias tienen una gran cantidad de ácidos. Entonces, lo que esto también ayuda mucho es que la muestra entre ese cubito que reacciona con la sangre tiene 2 mallas que están impregnadas de yodo, que estas mallas lo que hacen es que bloquean, por decir así, el ácido que contiene cualquier sustancia que puedan agregar que esté combinada con la hemoglobina de la sangre. En este caso, pues al eliminar estos ácidos, la hemoglobina puede pasar a través de esta malla y genera el cambio de color. Entonces, lo que sería una muy buena ayuda para poder identificar sangre. El único problema es que estas tiras no se consiguen en cualquier lado y sí hay que tener un poco de la economía porque no son tan baratas, pero si se pueden conseguir para la identificación de sangre como tal, se recomiendan bastante. Y bueno, por último, realizamos una medición colorimétrica porque encontramos que en el diagrama Munsell, por comentarios de unos profesores que nos dijeron, que se está registrado tanto el color de la sangre oxidada como el de la sangre de arteria como el de la sangre de vena, y lo que se quiso hacer fue comparar si se podía identificar mediante este método. En la imagen se puede ver los colores que corresponden a la sangre del diagrama Munsell y los colores que obtuvimos. Evidentemente, ninguno de los colores obtenidos se parece a la sangre, y esto se debe a que se registró también el color del soporte en el que se encontraba la muestra, la fibra y demás, que nos alteraron nuestra medición. Entonces, este estudio no es una buena forma, incluso al menos por el momento, porque no tenemos una base de datos tan amplia con la que comparar los resultados, pero no es muy recomendable más que para registrar las manchas de sangre que se encuentran y si éstas llegan a tener alguna alteración, poder llegar a diferentes estudios. Bueno, como conclusiones a partir de toda esta investigación y de algunos de los procedimientos que le mostramos que se hizo para este protocolo, es que, nuestra conclusión en sí es que en efecto sí era sangre la que tenía el chaleco, lo cual es muy buenas noticias en caso de que sí se quisiera comprobar que el chaleco podría ser original. El único problema en este caso es que todavía no tenemos registrado muy bien cómo identificar entre sangre humana y sangre animal, porque muchos objetos de patrimonio que se intentan falsificar, a veces se les coloca sangre animal y y ese ya sería un problema. Hay que considerar que este protocolo es solo un esbozo, ya que
sería necesario hacer una investigación más extensa y profunda, porque siempre va a haber muchísimos más procedimientos que se puedan hacer. En este caso nosotras ya no los pudimos realizar, pero sería un gusto poder seguir esta línea de investigación. Y bueno, de todos los procedimientos que nosotros les recomendamos, cada uno necesita ciertas características de la muestra para poderse realizar. El más fiable o el más efectivo es el de las tiras reactivas, porque identifica propiamente la molécula de la hemoglobina y los eritrocitos. Los demás estudios identifican una parte de ya sea la proteína o la sangre. Entonces, en caso dado de que no pudiese realizarse o conseguirse este procedimiento de estas tiras, se puede hacer una fluorescencia o fotografías UV y demás, pero lo importante es contrastarlas. Nosotras lo que les recomendamos, si es que llega a presentarse el caso, es como primera análisis realizar el registro fotográfico, porque te da una guía para dónde poder extraer tus muestras y realizar los demás procedimientos, de donde esté más concentrado, y así obtener más certero un resultado sin llegar a dañar tanto al textil. La mayoría de los análisis que nosotros les explicamos no son destructivos, al contrario son microdestructivos, necesitamos una mínima cantidad de muestras, y todos los análisis identifican porciones o porcentajes muy, muy bajos de concentración. Y bueno, esto es muy útil en el campo de la restauración, que es en el que nosotros le estamos enfocando, porque nos aporta información y nos permite continuar con otros procedimientos de intervención y conservación y mantenimiento. Ya por último, agradecer a todas las personas que nos apoyaron en esta investigación y el realizamiento de los protocolos, y los procedimientos, porque sin su ayuda nosotras solas no hubiéramos podido realizar como todo este trabajo, y mucho menos presentarles aquí a ustedes lo que fue el resultado de esta investigación. Muchas gracias. Gracias, chicas. La sesión de preguntas va a ser al final, porque estamos colgados con el tiempo. Si quieren pasar, ¿cierto? Y al final pasamos de la sesión. A continuación, sube al estrado Silvia Ixchel García Valencia, licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM y actualmente cursa la maestría en Gerencia de Proyectos Inmobiliarios en la Universidad La Salle. Como conservadora ha participado en trabajos de conservación preventiva en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional y colaboró en la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro del Reino de España del programa Iberex, y en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH. Actualmente, dentro del área del Taller de Artes Aplicadas, Decorativas y Textiles, lleva a cabo proyectos de conservación, restauración y dictámenes de obras diversas en el SECOPRAM de Lima. El día de hoy nos va a presentar la falda bordada. Así es. Tienes 20 minutos. Ok. Gracias. Listo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los análisis que se realizaron previamente a la intervención de una falda bordada perteneciente a la colección del Museo Nacional de Historia. Bueno, esta es su ficha técnica, es de autor desconocido, su época fue datada en el siglo XIX. Se identificó la técnica como entretela de manta de algodón con bordado metálico. Sus dimensiones son de 77 centímetros de largo por 65 centímetros. Y bueno, como les mencioné, desde aquí. Ay, listo. Bueno, esta investigación la realicé durante mi paso por el seminario taller de conservación y restauración de materiales textiles.
el cual cursé durante mi cuarto semestre de la carrera en el ciclo escolar 2010-2011, hace 4 años. Se desconoce el uso que tuvo la indumentaria. Posiblemente perteneció a una niña debido al tamaño de la cintura, o bien a un santo debido a la ostentosa ornamentación. De cualquier forma, conocer su uso es complicado, ya que la pieza se encuentra actualmente descontextualizada. Estas son fotos de cómo llegó la obra al taller. Bueno, como conservadores, parte de nuestra labor es conocer los bienes culturales íntegramente. Esto con la finalidad... Estoy haciendo lo que quiere. Ahí está. Esto con la finalidad de poder formular Esto con la final de poder conocer los mecanismos de alteraciones que inciden a poder formular una propuesta de conservación óptima. Nuestro primer acercamiento a las obras es la caracterización de las mismas, iniciando con un análisis macroscópico. La mejor herramienta para los restauradores, sin duda, son nuestros ojos y todo lo que alcancemos a percibir con ellos. Se inicia analizando la estructura de las obras, en este caso los elementos que la conforman, para irse familiarizando con la pieza. La falda está formada por dos lienzos iguales, la cual en forma de trapecio y en la parte de arriba tiene un rectángulo. Están unidas por una costura de escalera, los dos lienzos, por una costura de punto de escalera, perdón. El rectángulo que les menciono se pone en la parte interna de la falda, modo de forro, y en la parte superior la falda tiene unos pliegues. Su decoración tiene un bordado metálico, el cual está formado por lentejuelas metálicas e hilo igual metálico como elementos decorativos. Esto le brinda lustre y textura a la obra textil. El bordado consta de un patrón con motivos fitomorfos, el cual se repite 8 veces alrededor de la falda. Ahí está. Bueno, ese es el diseño fitomorfo. Todo esto, incluyendo estas partes, se repiten 8 veces alrededor de nuestra falda, de la falda. Las lentejuelas, el bordado consta de lentejuelas tanto planas como de cuenco. Se encuentran distribuidas de esta manera. En la parte roja se puede distinguir todo lo que está con hilo de plata. En la parte verde se ven las lentejuelas que son en forma de cuenco, y en la parte amarilla las lentejuelas con forma plana. Igual, esto mismo se repite 8 veces. Las lentejuelas de cuenco tienen 3 dimensiones de estas medidas de 0.7 centímetros, 0.5 y 0.4. Se encuentran distribuidas igual de esta manera. Aquí las más grandes, luego las medianas y al final aquí están las más chiquitas. Ahí está. Bueno, continuando con los análisis previos, se realizó la identificación de materiales constitutivos. Se realizó una prueba de combustión en los materiales constitutivos, donde por el olor, el color de la flama y los residuos se pudo identificar que la celulosa es el principal compuesto de la falda. Este resultado se repitió tanto en el hilo de costura, en el dobladillo y en el hilo empleado para un remiendo. Esta es la tabla de resultados que tuvimos al acercarse a la flama. Bueno, se ven cómo se va comportando nuestras fibras al irse acercando a la flama. Como les comento, en los lienzos se puede observar que en principio huele a papel quemado. Eso ya te está indicando que su composición es celulósica. Y en el alma a diferencia del alma de los hilos metálicos, en ellos se identificó, huele a cabello quemado. Esto nos quiere decir que probablemente sea proteína. Para continuar con las identificaciones,
se realizaron, ay, sé lo que quiere. Bueno, se realizaron pruebas químicas para poder identificar las fibras. Igual, con estos procedimientos volvimos a confirmar que tenemos fibras celulósicas y fibras proteicas. Para determinar qué tipo de fibra era exactamente, se realizó un examen microscópico en el taller de biología del ENCRIM, igual apoyado por la maestra Gabriela Cruz y por Iraíz, la bióloga Iraíz. Aquí identificamos que la fibra que tenemos tanto en el lienzo como en los hilos de costura es algodón. Debido a sus características morfológicas que presenta en su corte longitudinal, que es este que les estoy mostrando, se alcanzan a ver las convoluciones que típicamente tienen todas las fibras de algodón, que se ve como torchado y aplastado. También se alcanza a ver las paredes de las fibras son gruesas y el lumen también se ve amplio. El lumen es la parte que va en medio de la fibra y también se alcanza a ver amplio. Entonces, por eso podemos decir que tanto la trama del soporte como su urdimbre están hechos por algodón. Ok. ¿Otro más? Listo. Igual, en el dobladillo de la trama, en el dobladillo y tanto de la trama como de la urdimbre, ahí pudimos, como les había comentado, teníamos fibras celulósicas. Identificamos algodón y ahora identificamos lino. El lino se pudo identificar debido a las dislocaciones que se encuentran en forma de X. Estas son dislocaciones que tienen forma de X, las cuales son nudos que a veces se les atribuyen tanto a grietas como a rupturas durante la cosecha. Estas fibras generalmente vienen del tallo de las plantas. Y bueno, ya. Y por último, identificamos el alma del hilo metálico, el cual nos dio que se observa como un filamento continuo, liso y de diámetro irregular. Entonces probablemente sea un hilo de seda, y con el resultado que ya habíamos tenido, que olía como a fibra proteica, por eso determinamos que era un hilo de seda. Bueno, después continuamos con la identificación del metal de la lentejuela del bordado. Se efectuó una detallada observación en el cual se identificó un amarillo verduzco, siendo que es como un color característico de las aleaciones de cobre oxidadas. Aparte, se observó en algunas zonas, aquí, bueno, no se alcanza a ver bien, pero en esta zona se alcanzaban a ver corrosión de color verde, una corrosión muy puntual de color verde esmeralda. Probablemente se trata de acetato de cobre hidratado, lo que nos podría confirmar el hecho de que se trata de una aleación de cobre. Para confirmar que se contaba con una aleación de cobre, se decidió realizar una identificación con análisis de espectrómetro de fluorescencia de rayos X, con ayuda del químico Javier Vázquez Negrete. Dicho análisis es una prueba no invasiva y no destructiva, la cual se realiza sobre la pieza obteniendo información acerca del tipo y cantidad de elementos presentes en la muestra. En la gráfica del lado Y, de este lado, aquí, nos muestra la cantidad de pulsos que emite cada elemento al ser refractado, el cual más o menos va ligado con la cantidad de elementos presentes. No quiere decir que tengamos tal cantidad de material. Mientras que en el lado X nos muestra los elementos que refractan de mayor cantidad de energía. Bueno, se realizó el análisis en todas las lentejuelas, en todos los tamaños y en todas las formas, y en todas nos dio como resultado que contábamos con una aleación de cobre con zinc. De igual manera se realizó en los hilos metálicos, en el cual se obtuvo la siguiente gráfica, que es esta, en el que se observa que la plata es el principal componente. Aquí, la plata es el principal componente. También se encontraron algunas trazas de oro,
Puede ser porque en la veta, algunas veces, en la veta de la plata, algunas veces hay como algunos materiales de oro, o bien pudo ser que en algún momento los hilos estuvieron bañados de oro. No se sabe, como les comento, solo fue unas pequeñas trazas de oro. Entonces tienen como las dos teorías, que es parte de la veta, que al encontrar la plata, a veces en la veta viene oro, o bien que estaban bañados. Se observan como plateados y como en algunos puntos se observaba un poco amarillento. Y bueno, una vez identificados los materiales constitutivos, se pasó como a conocer como la técnica de factura de la falda, en el cual se observó bajo microscopio, cuenta hilos y todo esto, y se determinó, se determinó que el ligamento con la que la tela contaba era un tafetán. El tafetán es el ligamento más sencillo, ya que es 1:1, es un tejido plano de aspecto liso. Y la densidad que encontramos, contamos cada uno de los hilitos que había, tanto de trama como de urdimbre, y encontramos que era de 39 por 34, no hay mucha diferencia entre cada uno de ellos. El hilado también se realizó en forma de Z, y pues las medidas también de la tela eran más de 1 metro, por lo tanto pues se infiere que fue una tela elaborada industrialmente, no por telar de cintura. Se unieron los lienzos mediante una costura conocida como punto de escalera, el cual es casi invisible. Después, para realizarlo, se asegura al final del hilo en uno de los bordes de pliegue con un punto doble. Después se hace un punto en el pliegue opuesto, pasando la aguja a través del pliegue. Y al final se jala y termina completamente invisible, no se alcanza a notar. Todo esto fue como para identificar para identificar la factura de nuestra obra. Y después, los textiles, al igual que todos los objetos, con el paso del tiempo cambian. Estas modificaciones son de acuerdo al tipo de fibra utilizada, la técnica de manufactura, que fue la que les acabo de explicar, y el ambiente en el cual se ve inmersa. La mayoría de los deterioros causados por factores físicos, la mayoría de los deterioros se percibieron que fueron ocasionados por factores físicos y no por químicos, ya que la materia seguía estando igual, las fibras no se veían alteradas, ni el metal, ni nada. Como estado de conservación podemos ver que la pieza contaba con roturas, con algunas manchas, aquí en esta zona. También contaba... Señor, ayuda. Con suciedad, la cual no solo se veía en la falda, también se alcanzó a ver en los cortes de las fibras, en los cortes longitudinales. Aquí se alcanza a ver como esta acumulación de suciedad. También contaba con corrosión, que fue la que les mostré, y los procesos que se realizaron una vez identificada nuestra técnica de manufactura, qué es con lo que contamos, qué es lo que tiene, así se pudo determinar cuáles eran los procesos más óptimos para desarrollarlos, para poderlos aplicar a la falda. Se realizó una limpieza, se realizó... Hace lo que quiere, de veras. Se realizó una limpieza, un secado, limpieza de los elementos metálicos, reposición de faltantes y unión de pretina a la falda, un planchado y un almidonado. Y al final, así estaba la falda en un inicio, y así quedó, igual acá, ahí, y ahí. Conocer la estructura de los elementos que la conforman y la identificación de los materiales constitutivos de la obra nos permite tener mayor conocimiento acerca de las piezas, así como su tecnología, aportando un granito de arena para su estudio e investigación. Además, permite generar una intervención adecuada a las características que presentan. Y pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Las preguntas van al final. Entonces, a continuación, sube al estrado Laura Jazmín Solís Gómez,
¿Ya está aquí? ¿Sí? Ah, ok. ¿Lista? Sí. Laura Jazmín Solís Gómez es licenciada por la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía Manuel del Castillo Negrete. En el año 2011 fue docente en el taller de conservación de textiles históricos del ENCRIM. Del 2012 al 2014 colaboró en la Secretaría de Marina Armada de México como responsable de la colección histórica en el Museo Histórico Naval de Veracruz. Desde el 2014 a la fecha, es restauradora de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en proyectos de investigación y conservación de textiles arqueológicos. El día de hoy, Laura nos va a presentar Investigación, conservación y restauración para un vestido de seda verde y rosa del siglo XVII, colección del Museo Nacional de Historia. Muchas gracias, tienes 20 minutos. Sí, gracias. Buenos días. Lo que yo les voy a presentar hoy es mi proyecto de tesis que elaboré en el año 2010. Gracias a que fue un proyecto de tesis, yo tuve la oportunidad de estudiar este ejemplar detenidamente y sobre todo con el apoyo de diferentes especialistas en el área de historia, biología, química y restauración. Especialmente hoy me voy a enfocar en dos temas. Uno es la historiografía del objeto, que yo estudié conforme a sus características formales, y la otra es la identificación de los materiales constitutivos y mi interpretación de la técnica de manufactura. Les voy a presentar la pieza. Esta pieza es un vestido del siglo XVIII que está compuesta por 3 elementos. Esta que están observando ahora se llama jubón, es el elemento que va sobre el torso, que tiene unas vueltas en las mangas en forma de triángulo y que llegan a la altura de la sangradura. Los 3 elementos del vestido están elaborados en tafeta de seda verde y rosa y están bordados con lentejuelas de plata y también tienen joyería de imitación. Para el caso del jubón, la joyería consta de símil de aljófar o perlas falsas, símil de zafiros y de diamantes. Este es el jubón al interior, tiene un forro de algodón, la cintura que es de 54 centímetros, al frente tiene una serie de ojales y de cordones para amarrarlo en el centro del pecho. Tiene 4 varillas que están hechas de cartílago de ballena, están 2 a los extremos y 2 en el centro. Más adelante les voy a explicar. Finalmente está la pancera, que este elemento se coloca una vez que se ataca el jubón por el centro, se coloca la pancera en el pecho. Es un elemento en forma de triángulo invertido, que también está decorado con lentejuelas y con símil de piedras preciosas. La sobrefalda, que tiene forma de lengüeta y es la que está más decorada, tiene un galón metálico de plata con símil de esmeralda y también símil de aljófar y unas laminillas de plata que están coloreadas con una corladura, es decir, que es un pigmento horneado con una resina natural. Ay, se me está pasando. Bueno. En cuanto a la biografía en torno al vestido, este vestido perteneció a la señora Isabel Pesado, que fue una mujer mexicana de la clase alta porfiriana, quien lo donó al antiguo Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía en el año de 1900.
Lo donó junto con otros vestidos, estos 4 que en mi opinión están elaborados en el mismo taller porque tienen características formales muy similares. Sobre todo lo que a mí me llama la atención es que todos están bordados con lentejuelas de plata colocadas en una red geométrica muy cerca una de la otra. Yo me estuve mandando fotografías de estos ejemplares a diferentes museos especializados de indumentaria, como el Museo del Traje de Madrid, el Victorian Albert, y todos me decían que no tenían precedentes de ejemplares que estuvieran bordados de esta manera. Eso a mí me hace pensar que todos estuvieron elaborados en el mismo taller y en la misma época. La colección esta colección de 4 vestidos ya fue completamente restaurada con el apoyo de la Coordinación Nacional de Restauración y también la Escuela de Restauración. Hoy en día se encuentran todos aquí resguardados en el Castillo de Chapultepec. Sobre la donación de estos vestidos, se conservan 2 cartas en agradecimiento a la señora Isabel Pesado por parte del museo, del Antiguo Museo Nacional, en donde a mí me llaman la atención estos 3 datos, en donde se menciona que la colección se entregó con los 4 vestidos que estaban profusa y ricamente adornados, que gracias a esta donación los vestidos iban a inaugurar la sala de indumentaria colonial novohispana. Y también se hace una descripción de la pieza que yo estoy estudiando, que consta de 3 partes, como ya les mencioné, y que están decorados con lentejuela, perlas falsas y piedras falsas también. En cuanto a la historia del objeto, yo en la tesis planteo esta serie de preguntas. ¿En dónde fue manufacturado este vestido? ¿A qué estilo corresponde? ¿Cómo fue utilizado? ¿Y cómo fue que llega a las manos del matrimonio Mier y Pesado? En cuanto a dónde fue manufacturado, el hecho de que el vestido contenga características barrocas y haya pertenecido a una mujer mexicana, a mí me permite suponer de inicio que se trata de una prenda de origen y uso novohispano, porque he sabido que los virreinatos trataban de emular las costumbres de los peninsulares y que la Nueva España contaba con las herramientas para manufacturar trajes que se podían comparar con la calidad de los europeos. Pero ya avanzada la restauración, yo encontré una leyenda en francés, lo que cambia mi perspectiva y entonces me hace dirigir la mira hacia la manufactura de este ejemplar en Francia. La inscripción que fue hallada consta de 9 palabras, de las cuales 5 son ilegibles, y la interpretación es que dice: está hecho para el manteau. Por la temporalidad, es seguramente que este vestido fue construido dentro de una sociedad gremial. Yo no tuve acceso, yo busqué, pero no encontré información específica que proveniera de los gremios franceses, pero sí de los de la Nueva España, y aunque seguramente hay diferencias, lo que les puedo decir es que no se acostumbraba firmar una firma de autor en las obras, y mucho menos en los textiles que no son considerados realmente como obras de arte. Sin embargo, sí se ponían sellos reales o el sello de la aprobación del taller. Entonces, lo que aquí estamos observando es una interpretación de las palabras que son legibles, en donde dice: está hecho para el manteau. Manteau en francés significa sobrefalda, que es como el nombre que se le está dando a esta parte. Lo que yo me imagino es que al momento de estar trabajando en esta sociedad gremial, para llegar al momento de la confección era necesario que el sastre ya tuviera todos los materiales ahí listos para empezar a trabajar. Y entonces los cortes de tela, los patrones, se les iban dando indicaciones: esta parte es para tal, esta parte es para tal. Entonces, lo que yo propongo es que se escribió simplemente una indicación para que se supiera esta tela cuál era su destino, ¿no? Bueno, esto para mí fue determinante para proponer que el origen del vestido es francés y no novohispano, aunque se tenga noticia de que se haya usado en México. ¿A qué estilo corresponde? Para yo responder esta pregunta me basé en la silueta, en el estilo de las vueltas de las mangas, que son triangulares y que son características del siglo XVIII, y en los colores apastelados.
En el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, y que empiezan a haber avances químicos también, bueno, en muchas áreas también químicos, entonces se descubrió, se empezaron a trabajar las tinciones con los colores apastelados que antes no se habían logrado. Entonces, al último tercio del siglo XVIII, los colores apastelados eran los más representativos, sobre todo en la corte. En Francia, Francia era, permítanme tantito. Bueno, en cuanto a usos indumentarios, en esa época Francia ejercía una hegemonía casi absoluta en los países europeos. Y a su vez, hacia la mitad del siglo y hasta la Revolución Francesa, Francia experimentó un periodo de anglomanía, es decir, que ellos sentían una fascinación por adoptar las costumbres inglesas. Entonces, lo que yo encontré, aquí está el vestido, que es el caso de estudio, y esta es una comparación con otros vestidos que son de origen inglés, comparándolos con el último tercio del siglo XVIII de este estilo que es a la inglesa, o sea que el vestido es de origen francés, a su vez influenciado por las costumbres inglesas. Al respecto de cómo fue utilizado, el arreglo personal era todo un ritual que involucraba mucho tiempo y además que requería la ayuda de asistentes de cámara. Algo que a mí me llamó mucho la atención en estas piezas es que no cuenta con botones ni con ninguna otra cosa se necesitaban los asistentes de cámara para estar prendiendo o hilvanando cada pieza o poniéndolos con alfileres, porque no había otra manera de colocarlos. La ropa interior era una secuencia tremenda por dos cosas. Primero, porque se necesitaba proteger la piel de toda la ropa de aparato, y segundo, porque había que proteger estas piezas del sudor. Estas piezas no se podían lavar. Cuando el vestido llegó a mis manos, yo me di cuenta que llevaba siglos sin haber sido lavado. No se pueden lavar porque tienen metales, entonces por eso también es la secuencia de la ropa interior. Otra de las razones es porque pues no cualquiera en esa época podía mandar a manufacturar tanta ropa interior, que en ese entonces se llamaba ropa blanca. Entonces era símbolo de poder y además de decoro, tenía una connotación moral y económica. Yo muy someramente les puse una secuencia de las prendas que se llevaban al interior antes de colocarse un vestido de aparato como el que les estoy presentando. Entonces son la camisa, los calzones, las medias y las ligas, el corsé, las sayas, que serían como los fondos, el armazón, que en la Nueva España se llamaba tontillo, que sería como lo que hoy conocemos como, digamos, crinolina, y finalmente la ropa de aparato y la joyería y los accesorios. Les puse una imagen de los zapatos porque en esa época la sobrefalda llegaba a la altura de los tobillos y permitía ver los zapatos. Entonces también por eso, aunque yo no contaba con los zapatos de esta pieza, pues sí sé que era importante darles atención porque era algo que se veía, ¿no? Encontré también en la sobrefalda 4 botones y 3 cordones. Entonces, inicialmente, mi asesora de tesis me dijo, a lo mejor era un vestido a la polonesa, es decir, que se levantaba en 3 bullones iguales, pero yo no estoy de acuerdo con esa hipótesis, porque la sobrefalda es demasiado pesada y tiene lentejuelas que se pueden deformar y que cada vez que se unen unas con otras se caen, y los cordones son muy delgados como para soportar ese peso. Entonces, lo que yo estoy proponiendo, más bien encontré una representación de la familia Faguaga, que es una familia novohispana, en donde no sé si alcanzan a ver que sencillamente se recoge un pequeño pliegue para hacer unas ondulaciones en la sobrefalda. Esa es la propuesta que yo hago, porque no me parece viable que se haya levantado en 3 bullones. Entonces, sobre la historiografía, recapitulando, yo creo que es de origen francés por la inscripción en francés que encontré, que por sus elementos formales corresponde a la silueta inglesa del último tercio del siglo XVIII,
que por su ornamentación y porque la sobrefalda se arrastra, entonces corresponde a un vestido de corte. Y al respecto de quién lo utilizó y cómo llegó a las manos del matrimonio Mier y Pesado, son incógnitas que yo no pude resolver, pero en mi tesis yo planteo algunas hipótesis que dejo a consideración. En cuanto a la identificación de materiales, de las fibras textiles encontré que pues, el soporte principal es una tafeta de seda. Al interior los rellenos son de algodón, como ya les había mencionado, el interior del jubón, y encontré el lino en las vueltas de las mangas, que son unos elementos que requerían de un armazón que se viera como rígido. Entonces, en esta parte donde una de las vueltas está deteriorada, pueden ver al interior otro material, y ese es lino, es un papel de lino. La identificación de fibras textiles se llevó a cabo con microscopía óptica y con pruebas de combustión. Para la identificación de los colorantes, hacen falta hacer pruebas complementarias. En ese momento yo lo que tuve al alcance fueron la identificación con reactivos. Para el verde yo identifiqué añil, aunque yo, bueno, esa prueba me salió positiva, pero yo insisto en que hicieron falta pruebas complementarias. Y para el rosa, rubia tinctorum. En cuanto a los metales, todo se trata de plata, aleada en pequeña proporción con cobre. El símil de piedras preciosas lo identifiqué con microscopía electrónica de barrido, donde se identificó vidrio. El símil de piedras es sencillamente un vidrio translúcido que está facetado, y para dar la apariencia de esmeralda o de zafiro lo que se hace es poner una laminita de color abajo, y eso es lo que le da como color verde, azul o translúcido, que es lo que encontré aquí. Ay, perdón, es que se pasa. No lo puedo pasar. Ahí está. En el vestido hay 3 tipos de perlas. Esto para mí fue lo más interesante. Yo de inicio pensé que eran perlas genuinas, pero ya después de observarlas me di cuenta de que eran diferentes símiles, que se les denomina símil de Aljófar. Entonces, este tipo de perla lo identifiqué con fluorescencia de rayos X y es de yeso. La perla está formada con yeso y tiene un recubrimiento vítreo. Este otro tipo de perla, que se encuentra prioritariamente en la sobrefalda, la identifiqué, tiene una parte orgánica y una inorgánica, y la orgánica se identificó con espectroscopía infrarroja, en donde encontramos que el interior de la perla está conformado por cera de carnaúba, que es una cera que se encuentra en Brasil, es el exudado de una planta de Brasil, y tiene a mí se me hizo eso súper interesante, tiene un recubrimiento de escamas de pescado que se llama alburno. Es un pescado que nada más sirve para ese fin. Esa información la obtuve gracias a un contacto con el Victoria and Albert Museo de Inglaterra, donde ellos tenían un ejemplar con perlas similares. Entonces me decían que incluso esas perlas eran más caras que las perlas genuinas, de tan difíciles que eran de hacer. Entonces el acabado nacarado de las perlas se conseguía con las escamas que son como doradas. Ustedes pueden, bueno, no se distingue bien en esta imagen, pero esta es la imagen de las escamas al microscopio. Entonces, después de la cera se ponen las escamas y después un recubrimiento vítreo. Y por último, las perlas que tenían menor calidad, lo digo porque son las que no se conservaron tanto como las otras. Y entonces estas perlas son de grenetina al interior, y al exterior también tienen una base de grenetina con blanco de plomo. Bueno. El jubón también tiene, como ya les había mencionado, cartílago de ballena,
Son 4 varillas que no se pudieron muestrear, pero que por la época y por sus características físicas se deduce que es cartílago de ballena. En cuanto a las lentejuelas, en cuanto a la interpretación de la técnica de manufactura, las lentejuelas están hechas de esta manera. Hay un tubo de metal que se hace en círculo y que después se martilla y entonces quedan este tipo de lentejuelas. Ustedes van a ver que las lentejuelas antes de la revolución industrial, las que están hechas de esta manera, tienen una periferia diferente y además tienen un radio. Digamos que son hechas como una por una casi. El canutillo, que es un hilo delgado y rizado que se utiliza para bordar alrededor de los portagemas. El galón metálico, que está compuesto por 2 tipos de hilos, uno que es laminado y otro que es un hilo delgado. Y yo elaboré una secuencia para que se comprenda cómo fue manufacturado. El símil de Aljófar, estos son los diagramas que, bueno, para que vean ustedes en dónde estaban prioritariamente ubicados el símil de Aljófar y cómo fueron bordados. De las ballenas, pues la parte que se extraía se tomaba como del paladar de las ballenas, entonces la parte que se extraía es la parte inferior antes de llegar a todos estos filamentos, que son las características. Esa es la sección en donde se encuentran las características de dureza y de flexibilidad que eran tan útiles para hacer los corsets. Tomé también un registro de los patrones y de las costuras en cada sección. En cuanto al estado de conservación, esto es, rápidamente les voy a mencionar, que debido a que el vestido estuvo en exposición alrededor de 60 años, el principal problema que tenía era por la luz. Entonces, muchos de los materiales estaban, la seda estaba totalmente rígida, los materiales se desprendían. Ya se me acabó el tiempo, pero bueno, lo que hicimos fue desarmar el vestido y lavarlo y volverlo a armar. Encontramos pérdida constante de los elementos. Ahí estamos en la limpieza. Lo desarmamos, le colocamos nuevos soportes y volvimos a rebordar las lentejuelas. Ahí estamos en la confección y esta es una imagen del inicio y el fin del proceso. Lo mismo que la sobrefalda. Ahí está una imagen del inicio y del fin del proceso. El galón metálico, que todos los elementos metálicos fueron regresados a plano y tratando de devolver su posición original, la limpieza de los elementos uno por uno, la reintegración formal de la pancera y finalmente el resultado. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos a Gabriela Cruz Chagoyán. Es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Museología e Historia del Arte por la ENCRIM y la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, respectivamente.
Es profesora de la asignatura del ECRIM y ha sido ponente en varios congresos en torno a la identificación y combate de insectos, hongos y pestes que deterioran el patrimonio. Ha publicado sobre temas de conservación y restauración y en el 2008 obtuvo mención honorífica en el premio Paul Koremans por su tesis de maestría. A continuación, la ponencia que nos va a presentar es la conservación de identificación de fibras en el patrimonio cultural. Muchas gracias, Carlita. ¿Te lo pasan allá o aquí, como quieras? Este es para adelante, este es para atrás, o si quieres que los chicos te lo muevan. ¿Quieres que lo haga? No te quiero ahorita, o si quieres para acá. Yo me voy a parar porque no me gusta estar sentada. Además tengo que ver para explicarles. Bueno, la otra, pero la otra. Con esto de las computadoras yo la hice en Mac y es en PC, entonces no sea que se vaya a mover algo. Bueno, buenas tardes. Pues les voy a dar un panorama general, digamos, de lo que se hace en el Laboratorio de Biología del ENCRIM, cuál es la metodología para los que no son restauradores, que conozcan cuál es la metodología que llevamos a cabo para la identificación de las fibras. La que sigue, a ver. Bueno, antes que nada nos preguntaríamos, ¿y para qué quiero saber qué tipo de fibras tengo? ¿O de qué me sirve saber esta información? Bueno, en primer lugar tenemos que la identificación de los materiales constitutivos en bienes culturales, la mayoría son de origen natural y algunos de origen sintético, entonces a nosotros eso ya nos va a dar una pauta sobre el material que estamos trabajando. Con esto vamos a determinar la sociedad en que fueron manufacturados estos bienes y ubicarlos en un espacio temporal. ¿Cómo es esto? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Es que me dieron este. ¿Cómo le quito eso? Bueno, antes que nada les voy a explicar un poquito cuál es la metodología. Sacamos una pequeña muestra del bien cultural del textil que se quiere identificar. Lo ponemos en un microscopio estereoscópico, lo desfibramos y lo vamos a montar en un portaobjetos para posteriormente hacer una observación al microscopio. Aquí podemos ver ya en la cámara cómo se ve una de las fibras y aquí también, bueno, esto es madera, pero igual lo hacemos. Esto es un microscopio óptico en el cual nosotros ya vamos a identificar de qué especie se trata la fibra que estamos viendo. Después se hace una toma de microfotografías, que son las que les voy a presentar enseguida, y vamos a empezar con la ponencia es de indumentaria. Yo traje un poco de todo lo que hacemos en general de bienes culturales, obviamente orientados a los textiles y a la indumentaria, pero por ejemplo nos llegan piezas como esta,
que es un fragmento de textil arqueológico, en donde podemos identificar, a veces son sacados de cuevas estos textiles que nos llegan a la escuela para ser trabajados, y nosotros tenemos que identificar de qué tipo de fibra está constituido nuestro bien cultural. Entonces, esto es antes de la restauración. Yo siempre digo que los restauradores son magos porque hacen unas cosas maravillosas después de que restauran, y en este caso tenemos fibras de agave, de agaváceas, en donde también podemos tener fibras de algodón, y pues esto nos habla del periodo, aunque ya se sabe a qué periodo pertenecen estas cuevas de donde fueron sacados los textiles, que son precolombinos casi siempre, pero la manufactura de estas piezas pues se hacía con fibras duras, ¿sí? Fibras que la gente sacaba de las agaváceas, y digo agaváceas y no agave específicamente porque dentro de las agaváceas tenemos 8 géneros y no hemos podido llegar a determinar exactamente cuál es el género por la morfología que presentan las fibras. Entonces hablo de manera general, pero todas las agaváceas tienen estas características. Aquí vamos a tener paquetes de fibras, paquetes de vasos espiralados, tenemos puntas con convolución muy puntiagudas, digamos. Estos son otros paquetes de vasos espiralados, estas son las convoluciones que son clásicas del algodón. Después les pongo esta pieza porque a mí me gusta muchísimo. Es una pieza que me invitaron a trabajar de aquí del Museo de Antropología, del Departamento de Antropología Física, en donde la pieza tiene un textil, bueno, una capa, se supone que es una como capa, que lo envuelve, hecha con esta entramada, pues como una, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. Como una malla, pues, no sé, sí. Entonces, vean, yo encontré en la bibliografía esta foto, en donde pues es muy similar al tejido que tiene la momia, pero pues habría que ver si es o no, ya los especialistas dirán eso, ¿no? Pero bueno, a la hora de hacer la identificación de estas fibras, lo que vimos es que son fibras duras en la urdimbre, envueltas, como pueden ver, por el raquis de las plumas. Eso está súper interesante porque yo no he visto un caso similar ni en la escuela ni en ningún lado, pero pues se tiene que todavía, como les digo, averiguar más. De esa misma momia pudimos sacar un pelo para ver la identificación del pelito que tenía porque es una niña momia, y bueno, podemos ver las escamas de la pluma y las barbas de la pluma, y bueno, con base en toda esta morfología es que vamos determinando, pues, y van viendo los restauradores a la vez toda la técnica de manufactura que puede haber detrás de una pieza. Después lo que les pongo son varios ejemplos de la escuela, bueno, que llegaron a la escuela para ser restaurados y que en un taller de textiles somos parte del seminario taller. Siempre una de las cosas que se hace es ir a tomar muestras, enseñarle a los restauradores cómo se deben de tomar las muestras, de dónde se deben de tomar las muestras. Entonces esta es una casaca de 1710, y aquí vemos la identificación de todo lo que pudimos encontrar. A veces de una sola pieza llegamos a sacar hasta 50 muestras, de todos lados o de diferentes lados. Aquí, por ejemplo, tenemos lana en todo el frente derecho, el hilo de bordado es de seda, en la manga derecha encontramos pergamino, cosa que tampoco se había encontrado en alguna otra indumentaria. En la manga derecha, este es el pergamino visto en el microscopio estereoscópico y este es en el microscopio óptico. Después tenemos una gavácea en un remiendo que tenía, y tenemos en la entretela el lino. Y aquí los botones eran de hueso, entonces ya sacamos una pequeña muestrecita y la pudimos observar, y sí, efectivamente pertenecen a la morfología que tiene un hueso. Este es parte del pergamino de la orilla, y
esto lo tenía en la manga derecha y en toda esta parte que va en donde están los botones, que tiene que ser más rígida, por dentro tenía toda una tira de pergamino. Esta casulla, que la llevaron de Aguascalientes, y un cubrecáliz, es una pieza interesante para nosotros porque, bueno, aparte de tener lo que tienen todas las casullas, o la mayoría, que son de seda y algodón, tenemos el soporte, como les digo, de seda, el forro de algodón, y el cubrecáliz tenía un cartón por dentro como para darle rigidez, que se identificó como pulpa mecánica de madera de gimnosperma. Pero lo curioso de esta pieza, o de estas piezas, es que las florecitas azules tenían fibra de vidrio en el bordado, y esto tampoco se había encontrado en ninguna otra pieza que hemos trabajado, y miren que hemos trabajado un montonal de piezas. Tengo 25 años trabajando en el INAH, y estas son piezas como muy especiales, ¿no? Entonces, no habíamos encontrado, las restauradoras a la hora que hacían la limpieza, ya nos dirá la maestra Lorena mejor, que se dieron cuenta que esta fibra pues era muy diferente, la de las florecitas azules, a todas las otras. Cuando sacamos la muestra, pues hagan de cuenta que son tubitos capilares que se van rompiendo. A la hora que queríamos desfibrar, se tronaban, y miren las puntas, son clásicas de un vidrio, ¿sí? Entonces, bueno, y además se les hacen pruebas tanto de reactivos, que eso nos ayuda a confirmar cuando tenemos dudas, para ver qué tipo de fibra tenemos. Este es un uniforme de Gómez Farías, del 19, de aquí del museo, en donde encontramos lana, seda, algodón, y como ven, sacamos hilitos hasta de las costuras de unión de todos lados, sacamos de los parches, si hay parches, sacamos del soporte, de la parte de arriba de la tela, o sea, de todo. Esta es otra pieza de aquí, del vestido de corte rojo, que me imagino que ha de estar en la exposición, ahorita la voy a ir a ver. Y tenemos seda, tenemos algodón, en hilo de varillas, en forro de mangas y en soporte. Pero aquí, no, en esta es lo otro, ese es otro. Este vestido de corte, que es el que acaban de presentar, pues ya les pasaron las imágenes, me imagino, de las fibras, ¿no? Pero lo más interesante de que nos pareció a nosotros como biólogas, es que tenía en las varillas del jubón unas, para que tuvieran rigidez, cartílago de ballena, ¿sí? Y ya se mete uno a la bibliografía y empieza a averiguar que sí, que en esa época las varillas las hacían con el cartílago de la ballena. Entonces, bueno, eso es un dato interesante. Tenemos seda, tenemos algodón, y bueno, también hay hilos metálicos, pero esos no los identificamos nosotros. Este es un caso, o sea, nos llegan piezas de todos lados, y ahora vamos con accesorios, digamos, no sé cómo se llamará esto, pero tenemos una bolsa de Azerbaiyán del Museo de Textil de Oaxaca, en donde a la hora que observábamos la fibra, pues no se parecía a ninguna de las más comunes que encontramos, ni en la indumentaria indígena, ni en nada de lo que hemos identificado acá. Y cuando hacemos un corte transversal, casi todos los cortes que les estoy mostrando son longitudinales en las fibras para identificar, pero hay veces que hay que corroborar esa identificación con un corte transversal, o sea, partiendo la fibra así y poder observar cuál es la forma. Entonces, esta es de pelo de camello. Entonces, ya empezamos a tener en el laboratorio un catálogo, digamos, de pelos, de fibras, de animales, vegetales, sintéticas, pues de todas, para poder, por comparación, hacer esta identificación. Este abanico es del Museo de Antropología, y bueno, encontramos en la urdimbre algodón, el soporte es de seda, y en la trama también algodón. Entonces, para mostrarles que, bueno, identificamos de todo. Este es un sombrero de aquí del museo que llevaron para que trabajaran los alumnos, y fue súper interesante porque en un principio pensábamos que era un sombrero muy fino,
y decíamos, oye, igual es ay, se me fue el nombre, de chinchilla o de algún pelo de estos muy, muy caros y elegantes. Pues no, resultó que era pelo de conejo. Aquí está el pelo de conejo. Tenía seda en la trama, en la urdimbre algodón. A veces podemos encontrar combinación de fibras, ¿sí? Trama puede ser una, urdimbre puede ser otra. Y la pluma era de un avestruz. Pero, ¿qué hice? Wow, perdón. Pero aquí algo muy interesante que encontraron fue que dentro, no sé si para darle volumen al sombrero, había un periódico rellenando, y el periódico lo sacaron, lo trabajaron y traía la fecha de 1910. Entonces, pues eso ya ayuda como a datar de qué época fue, en qué época fue hecho este sombrero, y pues es un dato interesante. Aquí encontramos fibras de madera de gimnosperma, por las puntuaciones, por ciertas características anatómicas que tienen las fibras, y nos podemos dar cuenta de que además es un papel a partir de cuando se empezó a hacer el papel hecho de madera. Entonces todas estas fechas ya nos van corroborando las fechas, la realización de la pieza. Y bueno, tenemos estos zapatos que a mí me parecen hermosísimos, de aquí del Museo de Antropología, también que los trabajaron los alumnos, y podemos ver que están hechos de algodón y las aplicaciones son de seda, o sea que eran unos zapatos muy, muy finos. Pues como conclusión nada más quiero decirles que el trabajo interdisciplinario entre todos los que estamos en la escuela, en los talleres, pues es sumamente valioso porque vamos como atando cabos, ¿no? Cuando no se sabe mucho de la pieza, entre el historiador, el químico, el biólogo, cada uno en su área, vamos sacando información de la pieza, todos abocados a una misma pieza, y pues sacamos cosas muy, muy interesantes y muy, muy lindas, ¿no? Aquí este es el laboratorio de biología, yo soy la responsable, y las maestra Patricia Olvera, Iraís Velasco y Perla son biólogas que trabajan conmigo. Pues ya, es todo. Gracias. A todas las ponentes, suben por favor para la sesión de preguntas. Tenemos 15 minutitos para la sesión de preguntas. Bueno, ahora sí las preguntas, por favor. Tenemos 15 minutos. Bueno, muy buenos días. Mi pregunta va para la doctora Gabriela, maestra Gabriela. A mí me llamó mucho la atención el material ¿qué? Fibra de vidrio. Sí. En esta casulla. ¿Hay un periodo en que se empieza a construir este material o simplemente, o sea, hay un periodo cómo era la elaboración? Porque me imagino que era bastante, que es de mucho tiempo atrás, pero sí. Híjole, ahí sí yo no te podría contestar, pero ahí está la maestra Lorena, la titular del taller de textiles, entonces ella sí sabe. Okay. Mejor vente para acá porque está muy lejos. Ya. Bueno, como dijo la maestra Gaby, esa pieza era del terno de Aguascalientes. A la hora de que se empezó a trabajar todo el terno, o sea, el manípulo, la bolsa de corporales, etcétera, etcétera, encontramos afortunadamente en el cartón la inscripción de la autora, el lugar donde se hizo y la fecha. Entonces, esa fecha es de 1922. Actualmente hay una de las ingenieras textiles del Politécnico Nacional que va a hacer su tesis sobre fibra de vidrio. Es una fibra muy, muy rara que incluso, bueno, yo le pregunté a algunas colegas en Estados Unidos, ni siquiera sabían de su existencia. Entonces creo que va a ser un trabajo a futuro bastante, bastante interesante.
Buenos días. Alguna de ustedes, no me acuerdo cuál de todas, mencionó que las lentejuelas que tenía un vestido tenía unas hendiduras o algo, un corte transversal. ¿Esto a qué se debía? Gracias. Es porque antes de la Revolución Industrial las lentejuelas se hacían de manera manual. Entonces tú tenías un alambre y ese alambre lo doblabas en círculo y después lo martillabas o lo laminabas. Entonces, como resultado, tú tenías una lentejuela que tenía una circunferencia irregular y además un radio. Y es así como tú puedes distinguir las lentejuelas que son desde antes de la Revolución Industrial hasta las que ya son fabricadas de manera mecánica. Hola, buenos días. También es una pregunta para ti, Laura. ¿Cómo hiciste la limpieza de las perlas? Y también nos enseñaste fotografías del antes y después del vestido. ¿Hiciste reposición de las lentejuelas? Gracias. Gracias. La limpieza de las perlas fue con hisopo con agua canazol. Fue algo realmente muy, muy sencillo y muy superficial. Y la otra pregunta ya se me olvidó. No, cuando vine a ver el vestido me entregaron una bolsa llena de cosas que se le habían caído. Y entonces también al momento, bueno, como estaba tan deteriorado, pues se le caía también material todo el tiempo que lo estábamos manipulando. Entonces yo más bien aproveché todo ese material que teníamos descontextualizado para reintegrarlo en las zonas donde más hacía falta, pero realmente yo no repuse ningún material. Gracias. Hola, Laura. Una pregunta, bueno, a mí no me quedó muy claro una cosa. En determinado momento el vestido de tu estudio, había vestidos como indumentaria para determinado tipo de eventos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿este tipo de vestido estaba destinado a algún acto social en específico, dado el tipo de bordado? Sí. Sobre todo, en eso me apoyó una doctora en historia que se había especializado en indumentaria y me dijo que una clave para reconocer un vestido de corte, o sea, que exclusivamente se utilizaba en ceremonias aristocráticas, es que la enagua o la sobrefalda está en forma de lengüeta y se arrastra sobre el piso. Entonces me dijo que este tipo de vestidos eran exclusivos para la aristocracia, además de toda la profusión y la riqueza que tiene de joyería. O sea, como yo les comentaba, la joyería de imitación en ese momento, había joyería que incluso era más cara que la joyería genuina. Y ese es el caso de las perlas y bueno, también la cantidad impresionante de plata que tenía, ¿no? Entonces sí, definitivamente era de la clase de, bueno, no sé, realmente no sé a quién perteneció, pero sí clase alta. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Mire, en la parte de la restauración que usted comenta que toda la seda, los materiales y todo eso que hicieron, digamos que estaba toda craquelada en la parte del vestido y que le pusieron un repuesto, ¿cómo le hacen para sujetar la parte central, digamos, si toda la parte está llena y le ponen un repuesto completo a todo el traje? ¿Todo lo tienen que ir uniendo? Sí, lo que se tuvo que hacer para esta intervención fue desarmar el vestido. Digo, yo no quité absolutamente toda la decoración, eso hubiera sido algo impensable, ¿no? Claro. Pero lo que hicimos fue desarmar lo más posible y entonces se tiñeron sedas que son similares que tienen características similares a la original. Entonces, una vez que se desarma el vestido, los nuevos soportes se colocan como si fueran forros y ya después se empiezan a hilvanar y yo me ayudé mucho con todos estos elementos que se habían caído. Al momento de volverlos a reintegrar, pues también se unía el soporte nuevo, el refuerzo, con el original. Y sí, la verdad, fue un trabajo que se hizo en 1 año y medio y que por supuesto me ayudaron y fue de muchísima constancia, fue algo titánico y lo mismo ha sido para la colección, han sido vestidos que han requerido de mucho trabajo. Ah, perfecto. Y también lo que no me quedó claro sobre las perlas que traen esta especie de escama de pescado, sí, que
¿eso se pega a mano y se le daba el contorno de la perla o bueno, y era manual, supongo? Cuando yo estaba haciendo la tesis y descubrí las perlas, yo decía, yo necesito, o sea, me dijeron, mira, te tienes que enfocar, porque esto que tú quieres saber de las perlas es otra tesis totalmente, ¿no? Entonces, yo no pude hacer la reproducción de la técnica de manufactura y yo me enfoqué hacia mi área y esa es una hipótesis que a mí me encantaría saber cómo se hacen esas perlas. Realmente yo desconozco, yo lo único que sé es la secuencia, la identificación de materiales, no sé cómo se adhieren y no sé cómo consiguen darle esa forma, porque de verdad a mí me parecían, o sea, pues genuinas, ¿no? Sí. Bueno, ya lo van a ver, el ejemplar está exhibido ahorita. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ah, perfecto, pues sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Otra pregunta? El micrófono por allá, por favor. La pregunta es para Laura. ¿Cuántos tipos de puntadas encontraste en el vestido? Si cuando hiciste la reconstrucción las respetaste también o tuviste que hacer alguna modificación de adaptación para que tuviera un mejor soporte. Y para Gabriela Cruz, en cuanto a los textiles de contexto arqueológico, ¿qué características han encontrado? ¿Eran cómodas, eran incómodas, eran frías, calientes, dependiendo la fibra? Si de alguna manera también eran impermeables, ¿qué más? Pues nada más, gracias. Bueno, sí, también con respecto a los vestidos ingleses y respecto a los de otros países, ¿ellos incorporaban algún tipo de fibra diferente para sus vestidos debido a las condiciones climáticas de Inglaterra tan especiales? Gracias. Bueno, al respecto de las puntadas, justamente traje mi tesis y no tengo ahorita exactamente el número, pero si quieres al final te puedo enseñar ese esquema que es muy sencillo. Las puntadas, no desarmé yo totalmente el vestido. Hubo elementos que yo tuve que sustituir porque el vestido estuvo expuesto durante tanto tiempo que no nada más se dañaron las telas de soporte principal, sino también los hilos de sujeción. Entonces, aunque uno quisiera conservar, son elementos que ya no te están funcionando para mantener la estructura, para devolver la estabilidad estructural de una pieza. Entonces, las cosas que yo pude respetar, las respeté, y las que tuve que sustituir, las cambié y sí respeté el tipo de puntada que me encontré. En general fue de tipo surjete, que es la más sencilla, que es pues como si estuvieras haciendo como un rodillo. Al respecto de la pregunta de las condiciones de Inglaterra, bueno, yo me enfoqué específicamente a mi caso de estudio. Yo no soy historiador, la verdad es que desconozco en ese sentido, ¿no? Yo sencillamente me enfoqué de la influencia inglesa que hubo en Francia y que a mí me compete, pero bueno, desconozco. Mira, por ejemplo, en esto, la mayoría de los textiles, la momia, por ejemplo, que presenté, está descontextualizada, ¿sí? No saben de dónde es, entonces, pues los antropólogos físicos tendrán primero que averiguar de dónde viene la momia para después determinar esto que estás preguntando, si eran nómadas o qué. Después, con lo que respecta a las fibras, en el sabático que tuve hace 3 años, me dediqué a estudiar todos los agaves que hay en México, sacando la fibra junto con en la UNAM, con el doctor Abisaí, que se dedica a agaváceas, y a la hora, yo lo que quería era precisamente poder identificar anatómicamente hasta la especie de los agaves con los que están conformados nuestros bienes culturales, pero me di un tope en la pared porque no se puede. A la hora que se hace toda la técnica para limpiar las fibras, sacarlas del agave, se llevan a veces todo. Entonces había piezas en las que no veías absolutamente nada de la anatomía y decías, bueno, es agave porque sé que es un agave que me está dando el doctor que vino de tal lugar, pero realmente no tenía nada. Entonces, son diferentes las formas que tienen para hacer la limpieza de las fibras, unas son por pudrición, otras las dejan en el río no sé cuánto tiempo, otras las hierven, otras las queman. Entonces, se llevan todos los elementos, algunos elementos anatómicos.
Entonces, es muy difícil llegar a una especie de agaves. Entonces dije, bueno, ahora el segundo paso es llegar a las agaváceas, a ver si entre todas las agaváceas que hay, yo puedo identificar caracteres anatómicos que me den una pauta, si se trata de un furcrea, si se trata de un agave, si se trata de una yuca, para poder situar esta planta, ¿sí? Ya de dónde viene, en dónde se da más, su ubicación geográfica, y de ahí poder deducir tanto el intercambio que podía haber en esa época o si realmente sí esas plantas están en la zona donde estaba la pieza, ¿sí? Entonces, pero en eso estamos, todavía no concluyo, pero sí a nivel de especie no se puede. Sí, esta sería la última pregunta. Gracias. Gracias a todas ustedes que están ahí en la mesa, sus trabajos son admirables y créanme que benefician muchísimo a nuestras colecciones. Particularmente me voy a referir al chaleco de Leandro Valle, que si ustedes quisieran seguir con el tema, aquí en el museo sí tenemos otros ejemplares con esas características. Próximamente vamos a enviar a exhibición el chaleco de Leandro Valle, posiblemente a Monterrey, donde se va a llevar esta misma exposición Hilos de Historia, y posiblemente algunas prendas de Francisco Villa, que tengo entendido que sus profesores tenían particular interés en trabajar esas de Villa. Los museógrafos a veces no se atreven a exhibir las piezas, digamos que manchadas, por sudor o por otros fluidos, y eso ha sido un problema recurrente. Yo esperaría que ellas se pusieran de acuerdo a partir del trabajo de ustedes y piensen en otras prendas, no solamente las que usaron aquellos que fueron muertos de esa manera, ¿no? También en la indumentaria femenina pueden encontrar algunas prendas con estas características, ¿no? Entonces ahí hay una invitación abierta. Y luego, acerca de tu trabajo, Laura, lo conozco, lo fui a consultar a la biblioteca de tu escuela y tu tesis también. Me parece un avance muy notable respecto al trabajo que ustedes hacen, a la historia de la pieza y a muchas otras cuestiones, pero tengo una preocupación fundamental y la quiero expresar. ¿Te queda a ti como la idea de que los 4 vestidos fueron restaurados y por eso están en exhibición? Tienes razón con 3 de ellos, uno todavía tiene, la falda está en proceso, por eso se le hizo una museográfica. Pero el vestido verde ya hace 20 años que lo intervinieron o lo consolidaron en la Coordinación Nacional de Restauración, que fueron los primeros que nos apoyaron con estos trabajos, y yo quisiera saber desde tu punto de vista, habiendo trabajado con esa pieza, tu recomendación al respecto, porque también otro problema es que se le siguen desprendiendo las lentejuelas a 3 de los 4 vestidos, y no solo cuando los sacamos a exhibición, sino cuando están en el resguardo. En el depósito de colecciones el personal es muy cuidadoso y va juntando lentejuela por lentejuela en una bolsita y lo tiene ahí para cuando el restaurador se acerque y quiera, bueno, fijar esas partes, ¿no? Entonces, ya que han llamado tanto la atención nuestros vestidos y que además son piezas muy importantes, a mí me gustaría mucho saber tu opinión al respecto. Y lo dijiste en los trabajos que escribiste y ahora reintegraste las piezas que te dieron junto, digamos que las lentejuelas, no sé qué otros materiales. En ningún momento creo se le reemplazó nada que no tuviera, ¿no? Bueno, pero sí me queda la duda, todas las lentejuelas que todavía tenía fijas se le consolidaron, porque no será ese el motivo por el que se le siguen desprendiendo. No especialmente al que tú trabajaste, habría que ver a cuáles, ¿no? Pero tu recomendación, por favor, y muchas gracias a todas. Bueno, efectivamente, la pérdida de las lentejuelas en los vestidos fue para mí mi principal ocupación, lo que más me llevó tiempo al momento de restaurar. Lo que yo hice fue, pues, prácticamente sacudirlo y que todo lo que se le tuviera que caer se le cayera y entonces volverlo a reintegrar. No hay otra manera porque, como les mencionaba, no nada más por la luz se dañan las telas del soporte, sino los hilos de costura.
Una situación aparte que tienen las lentejuelas es que son laminitas muy delgadas que también con la fricción pues son como pequeñas navajas que cortan los hilos. Entonces, yo lo que hice en este caso fue, el original es hilo de seda, yo decidí usar poliéster, justamente porque son hilos más resistentes y pues yo así trato de garantizar que no se sigan perdiendo los elementos. Efectivamente no hay de otra más que volver a bordar todas y cada una de las lentejuelas. Es una gran labor que en mi opinión vale la pena, porque bueno, son piezas únicas, pero sí, pues esa es la única recomendación, no hay de otra más que volver a bordar y yo sugiero que sea con un hilo más resistente que el de seda. ¿De qué? Bueno, hasta aquí se acaba esta sesión matutina. Les damos 40 minutos, por favor sean puntuales. Nos vemos entonces a las 11:40. Gracias.